Buenas, mi nombre es Héctor Fabio Zúñiga. Estoy trabajando en el proyecto de mejora en el almacenamiento de mercancía en ubicaciones mixtas en el almacén de Casaluque, sede Cali. En la mejora de ubicaciones mixtas encontramos tres casos con su problema y su posible solución. En el primer caso encontramos que en el momento que ingresan la mercancía de devolución de los compañeros de reversa, se ingresa como 904 a un almacén intermedio. Solucionar con el sistema de mejoramiento en el momento de ejecutar el listado en el PC para traslado de la mercancía, que se deja solo ubicar en mixtos. Alguna referencia la ubican en la picking si es caja sellada, que permite colocar el lote por parte del compañero de reversa en el momento de ingresar. Aquí encontramos un ejemplo de un listado en el momento en que imprimimos en el PC. Mejorando el listado con el traslado a la picking. Esto quiere decir que el sistema tome la mercancía del almacén intermedio y la ubica a la posición picking si tiene picking, tomando todas las posiciones de picking del almacén teniendo en cuenta las referencias. Hacer que aparezca que la mercancía que tiene picking ubicarlo a la picking, de lo contrario a la ubicación de mixtos. Luego se cambia el perfil de picking al usuario ingresando con el número AUT, para después confirmar y realizar el traslado, ya sea en la picking o en ubicación de mixto Luquerene como se viene ejecutando. Aquí encontramos los pasos en la PDA para digitar el número AUT para el traslado de la mercancía. En el menú principal encontramos cuando se cambia el perfil de picking. Encontramos aquí el menú principal con salidas, consultas, inventario y devoluciones. Ejecutamos por salidas, en donde nos muestra automático, por entrega, por AUT y AUT unidades. Lo ejecutamos por AUT y en este paso ya podemos digitar el número AUT como nos muestra en el listado y así ya poder hacer el procedimiento del traslado. ¿Qué nos quiere decir este caso? Que en el momento en que nosotros imprimamos el listado en el PC, podamos ejecutar e ingresar los que tienen picking a la picking y los que no, pues entonces queda en Luquerene como se viene haciendo, para que en el momento que tengamos el listado podamos hacer solamente el traslado. Ya los que ya tienen picking queden sola en la picking y los que no pues queden en mixtos. Tenemos el segundo caso que nos dice que otra de las opciones por mejorar es en la PDA, que nos den autorización para que podamos hacer los traslados manualmente en el momento que se tenga listado. Se cambia el perfil de picking al usuario de los compañeros de reversa o el que vaya a trasladar. Ingresando con el número AUT, que eso lo tenemos del listado que imprimimos. Lo hacemos con ejemplo de un café molido aroma de 400. Cuando los compañeros de reversa lo ingresan a la picking como caja completa, que es posible, que queda ubicado en la picking. Tenemos el primer paso, que es cuando digitamos el número AUT del listado. En el segundo ya nos muestra para confirmar con F1. Y en el otro paso ya tenemos el producto confirmado como caja completa en la picking. Ejecutamos con F4 y ya me queda PAL H1A, donde me queda para pistolear la posición. Luego pistoleo la posición y ya lo confirmo con F1, donde me queda posicionado en la picking. De esta manera termino el proceso para que el producto que quede en la posición picking, en este caso en la H1A, que es la picking del café molido aroma de 400, me quede posicionado. Ese es el proceso cuando en el listado queda el producto en mixtos. En este caso serían unidades que me queda como Luquerene mixtos y que no lo puedo posicionar a la picking. Y que en el listado me aparece como mixtos. Continuamos con el ejemplo del café molido aroma de 400, en donde iniciamos el proceso digitando el número AUT que me aparece en el listado. Luego me aparece 904 de evolución, que almacén intermedio y las 14 unidades. Procedo a confirmar con F1 y después de ya confirmar el producto ya lo puedo posicionar a mixtos.
En este ejemplo y en este caso, en este proceso puedo tener una oportunidad de mejora donde dice lote Luquerene, colocarle el lote de la picking, en donde antes de colocar el lote de la picking podemos consultar el producto si tiene picking, y más adelante miramos a ver cómo hacemos esa consulta del producto. Ahí colocamos el lote de la picking y luego confirmamos con F1 para que después me aparezca PAL y la posición de la picking de ese producto, para después posicionarlo a la picking. Ejecutamos con F4 y en este caso queda en la posición I06A, teniendo en cuenta que este producto tiene picking. Ahí me quedaría en ese caso MIS, que es mixto, y 06A posicionado en mixtos. Como le dije anteriormente, en la oportunidad de mejora, en ese caso quedaría como PAL H1A, que es la posición de la picking de ese producto, y lo confirmaríamos con F1 para que quede posicionado en la picking, haciéndole pues la mejora de esa posición. Hacemos el ejemplo en el aseo, el proceso cuando en el listado queda el producto en mixtos. En este caso tomamos como ejemplo un cristalino avena de 125 gramos, cuando en el listado me aparece en mixtos y no lo puedo posicionar a la picking. Entonces iniciamos el proceso digitando el número de OT que me aparece en el listado. En este caso queda en la posición 02A, teniendo en cuenta que este producto tiene picking. Siguiendo el proceso, después de digitar el número de OT, donde me aparece 904 de evolución de almacén intermedio y 2 unidades de cristalino avena 125. Procedo a confirmar con F1 para después ejecutar con F4 y ya me aparecería como MIS C2A en la posición de mixtos. Como le decía anteriormente con el ejemplo de alimentos, en la oportunidad de mejora, ahí en ese caso tendría que cambiarle, en donde dice lote Luquerene, cambiarle por el lote de la picking, consultar el lote de la picking y después ya procedo ya a confirmar, en donde ya me aparecería como PAS y la posición de la picking de ese producto. Para después confirmarlo con F1 y me quedaría posicionado en la picking, dando como ejemplo de mejora. Aquí ya miramos el proceso de consulta como le había dicho anteriormente, el proceso para cambiar el lote y nos queda en la posición de picking, lo podemos hacer así. Se cambia el perfil de montacarga al usuario del que vaya a trasladar, teniendo en cuenta que este perfil tiene el permiso a la opción que vamos a utilizar. Utilizamos la opción de consulta, con el número de material, mirar si tiene picking y visualizar el lote, copiar y pegar en el momento que se esté haciendo el traslado del material a la picking, los que tiene picking, y los que no tienen picking se traslada a la posición de mixto como Luquerene. Tenemos un ejemplo de un producto de alimentos en el momento que hacemos la consulta. Aquí tenemos el ejemplo de sol paquetón de 1500 gramos. En la uva que visualizamos acá tenemos el número de material y en el menú, en el momento que cambiamos el perfil de montacarga, me arroja este menú y escogemos la opción de consulta. Ese sería el proceso de consulta para darnos cuenta si el producto tiene picking y poder ejecutarlo en el momento de los traslados. Teniendo en cuenta que los auxiliares también nos pueden dar apoyo con el PC, haciendo el cambio de mixtos a la picking, ellos tienen autorizaciones. Aquí vemos el proceso con la PDA, en el momento que le damos la opción de consulta, nos muestra en el menú el material, centro y tipo almacén. El material, el número de material del producto,
en el centro CD04 y el tipo almacén, en este caso sería ejemplo de alimento, sería PAL. Para después ya darnos información de la consulta con el número de material, la descripción y las cantidades. Y nos muestra el lote de la posición de la picking, que es el lote que debemos copiar y pegar en el momento de hacer los traslados a los productos que no tiene picking o que están posicionados en mixtos, para después pasarlo a la picking. Tomando como ejemplo el aseo, no sería PAL, sino sería PAS, con refrigerado sería pre, y así nos damos cuenta por medio de la consulta, buscamos el lote y posicionamos los productos que no tienen picking, que son de mixtos, los podemos posicionar con el lote a la picking. Tenemos el tercer caso que nos dice que otro método que podemos mejorar es con la parte de recibo. En el momento que el compañero don Eduardo ingrese los saldos de mercancía, que por lo regular quedan ubicados en altura y algunas referencias en picking, generando la UVA. Se cambia el perfil de montacarga al usuario del que vaya a trasladar. En el menú de la PDA me muestra varias opciones. Lo hacemos con un producto que tiene picking. En este caso lo hacemos con un atún lomo en agua de 160 gramos, donde en el momento de que cambie el perfil, aquí nos muestra ya las opciones con ingresos, salidas, consultas, inventario y traslados. Para empezar el proceso de ingreso y traslado de la mercancía, ya sea la picking o en mixtos, ingresamos por consultas para verificar si tiene picking con el número de material. Después de tener el menú principal, pues nos muestra el material, el centro y el tipo almacén, en donde digitamos el número de material del producto. En este caso tomamos como el ejemplo del atún lomo en agua. En el centro CD04 y el tipo almacén, pues en este caso colocaríamos PAL para ir a la fija si tiene picking, o ejecutamos con F7 para mirar todas las posiciones en donde está ubicado ese material en el almacén. Pero entonces, como estamos verificando si tiene picking, entonces le colocamos PAL. Aquí ya nos muestra la información del número de material del producto, la descripción del producto y la ubicación de la picking con su cantidad que tiene la ubicación. Hay que tener en cuenta cuando hacemos el proceso de consulta, por aquí ya verificamos el lote, en donde este lote lo podemos usar en el momento de hacer el traslado para la oportunidad de mejora. Ya después de haber hecho la consulta del producto si tiene picking, entonces realizamos el ingreso para poder hacer el traslado. En este caso para este proceso trabajamos con la UVA que genera el compañero de recibo. Vamos a empezar a hacer el ingreso. Entonces en el menú principal ejecutamos ingresos, en donde nos muestra para pistolear la UVA. Ya después de pistolear la UVA, ejecutamos con Enter. Hay que tener en cuenta cuando el compañero de recibo genera la UVA, estos saldos, este material, este producto, quedan posicionados en altura, ubicación de altura. Cuando la mercancía va a la picking, en la UVA me muestra directamente que va la ubicación de la picking. Entonces ahí solamente sería hacer el traslado, confirmar y hacer el traslado.
pero cuando ya es un producto que no muestra en la uva la posición de la picking, sino que muestra la posición de altura, es porque va a ir a un mixto. Entonces ahí donde hay que, para seguir con este proceso, hay que ingresar para poder hacer el traslado. Continuamos con el proceso de ingreso. Cuando pistoleo la uva, me muestra eh, el producto, el número de material, la cantidad que tiene la caja, en este caso el atún, lomo en agua. Luego procedo con F1, ejecuto F4 para que me muestre la ubicación donde está posicionado. En este caso es alimento vial. Cuando me muestra la posición de altura, la tengo que pistolear, entonces ya me queda confirmado en la posición de altura. Aprovechando este proceso, pues la oportunidad de mejora que podemos ver acá es cuando yo hice la consulta de este producto, coger el lote de la picking, cuando consulté la picking, y copiar y pegarlo aquí antes de confirmar, para que entonces me cambie a la posición de la picking. En este caso sería en PAL. Entonces ya me queda ahí posicionada en la picking, ya confirmaría con F1, pistoleo, y con F1 ya confirmo que ya me queda posicionado en picking. Pero como estamos viendo este caso de un producto que tiene picking y que queda posicionado en mixto, pues en este caso quedó posicionado en la ubicación de altura. Realizamos el traslado, en este caso lo ingresamos a la posición de altura, entonces ahí ya procedemos a hacer el traslado para poder ubicarlo en los mixtos, como se viene ejecutando el proceso. Ahí en el menú, entonces ejecutamos traslado y nos muestra el número de unidad de almacén, ingresa la ubicación y el código de verificación. Donde dice número de unidad de almacén, pues ahí pistoleamos la uva, nos pasa que ingrese la ubicación. Aquí tomé un ejemplo de intentarlo colocar a la ubicación picking, como veníamos con el ejemplo del atún lomo en agua. Ese producto tiene la picking como F04A. Coloqué entonces la picking y al intentar colocar el número de verificación, el pistolear la ubicación, no me dejó, me dice que no se puede permitir el almacenaje en la ubicación PAL, que significa la picking. Entonces no me lo dejó, entonces ahí por lo menos tenemos el problema que no lo deja, en este caso, colocar a la ubicación de la picking por el lote. Entonces en este caso tocaría colocar una posición de mixtos. Ese sería, digamos, el procedimiento de intentarlo colocar a la picking, la cual no se nos dio. Como le decía, en este caso no se va a ubicar en picking, solo en mixtos. Entonces, por lo que el producto queda posicionado en mixtos. Hacemos entonces el procedimiento como es para colocarlo en mixtos. Entonces, pistoleamos la uva, nos dice número de unidad de almacén, luego coloco que ingrese la ubicación I016A, que es una posición de mixtos. Entonces coloco el código de verificación al pistolear la ubicación, entonces ahí sí ya queda posicionado en mixtos. Ahí sí ya deja posicionar, dice que se creó la UT, el número de la UT que aparece ahí, y ahí ya queda como mixtos. Ese es el proceso para ubicarlo en mixtos. La oportunidad de mejora es, digamos, con el lote, cambiar el lote y poder posicionarlo en el momento del ingreso para que cuando hagamos el traslado ya se pueda ubicar en la picking. Pero en este caso, pues ahí termina el procedimiento con la posición de mixtos.
Aquí tenemos un ejemplo cuando el compañero de recibo ingresa el producto y queda en la picking. Esos son, digamos, el saldo o los productos que el compañero al momento de ingresar ya queda en el sistema posicionado a la picking. Entonces tomamos como ejemplo el sol paquetón, un ejemplo del producto. Ahí nos muestra el menú principal, entonces donde vamos a ejecutar con ingresos. Aquí ya en el momento de ejecutar ingresos, pues entonces ya me muestra para pistolear la uva y me mostraría el proceso con la información del número de material, las unidades del producto, del sol paquetón, y ya ahí ya ejecutaría F1 y luego F4 para pasar al siguiente proceso. Ya en el momento de ejecutar F4, entonces ya me muestra PAL J13A, la posición de la picking para yo pistolear, y en el momento de que ya pistoleo la posición ya me aparece confirmado en la ubicación de picking, en donde ejecuto con F1 y aquí ya me muestra que ya quedó posicionado ese producto en la picking. En resumen, ¿qué es lo que podemos decir de este proceso de recibo? Que utilizamos la acción de ingresos para confirmar la posición que quedó ubicado. Si quedó en la picking es solo confirmar. Luego utilizamos la acción de traslado. Luego se ejecuta trasladar la mercancía de saldos. Las casas que se puedan trasladar a la picking y tenga espacio y no haya llegado al tope de la rumen se ubique en la picking, utilizando la acción de consulta. Miramos el material si tiene picking, colocando el lote de la picking al material que vamos a hacer el traslado y queda ubicado en la picking si tiene. De lo contrario se traslada a la posición de mixtos. Teniendo en cuenta que los auxiliares también nos pueden dar apoyo con el PC, haciendo el cambio de lote y traslado a la picking con la uva. Ellos tienen autorizaciones. En conclusión, ¿qué podríamos decir de estos tres casos de procesos con oportunidad de mejora? Digamos que lo que es el primer caso y el segundo caso van de la mano, tienen que ver con la parte de evoluciones. Si logramos mejorar el primer caso, pues entonces no habrá necesidad de mejorar el segundo caso, puesto que al mejorar el primer caso solamente es confirmar el producto y hacer el traslado, porque pues ya el listado me arroja que ya queda el material que tiene picking, ya queda ubicado en la picking, y los que no, pues ya queda ubicado en mixtos. Ya para el tercer caso, pues es muy aparte porque es la parte de recibo, y pues ya ahí tocaría también darle la oportunidad de mejora en ese tercer caso, que es la parte de recibo, para hacer el traslado a la picking, si tienen picking, o si no, de lo contrario, a posición mixtos. De estos procesos podemos también concluir que al ejecutar los procesos anteriores podemos reducir dos ubicaciones mixtas en aseo, como son la C06A y la C08A. En la parte de alimentos también podemos reducir ubicaciones mixtas de alimentos, como son la I20A, I22A, I24A, I26A y la I28A. La idea es lograr la reducción de estas ubicaciones mixtas para que pues podamos optimizar las ubicaciones mixtas y tengamos podamos reducir los errores. Muchas gracias.